Estamos con ustedes este día viernes. Seguimos compartiendo la serie de convivencia de alcance. Estaremos hoy con Génesis capítulo 4. Daremos inicio con el versículo de Proverbios capítulo 4, versículo 27, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, la mejor manera de lograr que la palabra que compartimos, es decir, el mensaje que damos, llegue al corazón, incomode a la gente o genere vida. Esta manera es producir esperanza, es en la que nosotros al dar esa palabra pues tiene un efecto siempre, y si hace un momento sea que rechace o genere vida, genere esperanza, ¿verdad? Tiene que hacerse en una manera interiorizada, en una manera personalizada de convivencia, en una relación, ¿verdad?, personalizada. Cristo así lo estableció. De esta manera Cristo establece una convivencia con todos aquellos que Él tenía el propósito, ¿no?, de que ellos fueran alcanzados a través de la palabra, ¿verdad? Pablo también tenía esa manera de interiorizar, de personalizar este mensaje, de llegar a un contacto con la gente, ¿verdad?, una relación. El apóstol Pablo tenía una forma de convivir, de hacer amistad con aquellos que estaban con él. Era algo muy importante, ¿verdad? Cuando se comparte la palabra, que hay un corazón que está limpio, libre, es muy importante. El corazón debe estar libre de ataduras. En Génesis dice que cada cosa produce según su género. Así es que es muy importante, si nosotros queremos llegar a la gente y que la gente sea alcanzada con una palabra limpia, sana, que genere vida, bueno, tenemos que examinar nuestros corazones, ver la manera en que estamos nosotros compartiendo una palabra de vida, porque si hay ataduras, si en nuestras vidas están lastimadas y no hemos llevado toda carga al Señor, no hemos llevado al Señor toda situación para que recibamos esa libertad que Él ha ganado para nosotros, creo que la palabra pues no está sana, porque la fuente donde está saliendo pues no está agua cristalina, ¿verdad? Esos ríos de agua viva no están fluyendo. Hemos estado hablando de lo importante que es atender la necesidad de la gente. Hemos estado hablando de lo importante que es dar un mensaje con claridad, pero ahora es muy importante que no solamente el mensaje sea con claridad, sino que nuestro corazón, ahora los que compartimos, nuestro corazón tiene que tener claridad. El apóstol Pablo tenía una relación de amistad con las personas que colaboraban, habían sido alcanzadas, pero había interiorizado una relación con ellos. Filipenses capítulo 2, versículo 25, ahí nos dice: mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Llevaba una relación muy personalizada, ¿verdad? Muy edificativa, o sea, no era una relación común. Esa amistad era edificante, la que Pablo tenía, era personalizada, estaba en su necesidad. En Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 6 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstolos y que también fueron antes de mí en Cristo. Bueno, era la manera de Pablo, ¿verdad? Una relación personalizada. Era algo que el apóstol Pablo llegaba y tenía una relación interiorizada. Jesucristo no era la excepción también. La manera de Jesucristo de alcanzar las vidas es que llegaba, ¿verdad?, y llevaba una relación de amistad. Hubo mucha gente que se acercó a Cristo, recibieron, pero de aquellos de conversiones significativas, tuvo que atender su necesidad y tuvo que tener un acercamiento personalizado a ellos. Y la manera no solamente de ser alcanzados por la palabra, sino de tener una continuidad, ¿verdad?, en el Señor. No solamente que conozcan el amor de Dios para que puedan corresponder, sino que también conozcan la permanencia en el Señor. Cuando dice el Señor: el pámpano, la rama que permanece en mí, lleva fruto. Así es que tiene que entender no solo el principio del amor,
que nos toca y nos permite corresponder a Dios, sino también el principio de conexión, donde ahora nosotros podemos dar un fruto sin problema, porque la rama no lleva fruto de sí misma, sino el que permanece en él. Dice, este es el que lleva fruto, solamente el que permanece en él, y dice, sin mí nada podéis hacer. Jesucristo no era la excepción, ¿verdad? Y Pablo tampoco, porque en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la relación de amistad, la relación personalizada aún de cualquier profeta, llegaban y con un pueblo, llegaban y con la gente. Tenía que conectarse a la necesidad de las gentes, siempre. En Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estableció a 12 para que estuvieran con él. Día y noche convivían, andaban con él para todos lados. Este es un claro principio para la formación y multiplicación en la vida de los nuevos creyentes. Los que tienen que ser alimentados y aún se les tiene que alcanzar con la siembra de la palabra, ellos reciben la palabra de una manera personalizada y cercana. Esto es conocer y tratar a las personas en su estado real, como están, con sus necesidades, porque cada individuo tiene una condición y un proceso. Cristo evangelizó y formó a través de un contacto personalizado. Jesucristo lo hizo. La gente que Pablo y Cristo alcanzaron en su mayoría eran personas que estaban muy lejos de ser lo que un líder escogería. Eran pobres de familias y oficios, sin estímulo ni influencia, con una formación reglada, sin oportunidad de relacionarse con personas cultas. No tenían la manera de dar al ministerio de Jesús una credibilidad inmediata. Estaban marcados por los defectos de la época. Muchos eran ignorantes, dementes, obtusas, supersticiosos, con prejuicios, unos judíos y otros gentiles con conceptos erróneos, con sus límites, producto de una época, más aún, todos ellos fueron formados, equipados con un mensaje e inspirados con una misión. Bueno, tenemos que dejar bien en claro esto. El mensaje de la palabra desde un inicio y en su crecimiento solo se transfiere con una relación personalizada y un corazón del que siembra libre y sano. Para esta labor es importante desarrollar el carácter de siervos, tanto por su palabra como con una comunión con Él y con su espíritu. Es una correlación con la comunión en la vida de iglesia bajo liderazgo corporativo, de manera que se comparta y tenga una transferencia, ¿verdad? La sabiduría de la palabra y la unción de ese espíritu. Así es que es muy importante recalcar esto, transferir la palabra de manera personalizada y bien entendible el mensaje, ¿verdad? Pero con un corazón limpio y sano, por lo que es de vital importancia la condición del corazón del hombre para sembrar la palabra y aprender y ejercitar una relación que interiorice con una personalización, ¿verdad? Una amistad edificativa, ¿verdad? Que sea una amistad muy, muy especial, que edifique realmente. Y la amistad no solamente adula, la amistad no solamente guía. Hablábamos la vez anterior de pastorear, de guiar, de alimentar, de cuidar, de exhortar o de corregir cuando hace falta. El verdadero amigo no se calla, o sea, habla las cosas, ¿verdad? Pero también está con la persona, aunque se equivoque, sigue ahí, ¿verdad? En ocasiones hay un rechazo cuando se corrige, pero la verdadera amistad permanece. Así es que es importante que la palabra se dé con claridad, personalizada y con un corazón limpio y sano. Así es que esto es fundamental. Bueno, vamos a hablar de Génesis capítulo 4. Recuerde relacionarse con el capítulo, recuerde recalcar los puntos principales y compartirlo, ¿verdad? Después de orar, después de llevar ante el Señor la necesidad y las personas en su necesidad por las que estamos orando, tener la oportunidad de compartir una palabra que genere esperanza, que genere vida o que genere rechazo, porque o reciben la palabra o se rechaza, ¿verdad? Eso es muy importante. La gente tiene esa elección, ¿verdad? De hacerlo. Y cuando la gente lo hace, bueno, pues estamos satisfechos, estamos contentos, porque la palabra siempre tiene un efecto de aceptación o la gente rechaza, una de dos, ¿verdad? Pero cuando ni rechaza ni nada más dice que sí, pero no avanza, pues tengamos cuidado y pongamos en oración estas situaciones, ¿verdad?
porque la palabra genera vida y genera esperanza en nosotros. Así es que no tenga temor compartir, no tenga temor inclusive orar por aquel que tiene necesidades, por sus necesidades. Usted hágalo. Dios siempre respalda su palabra, y más cuando hay un propósito de salvación. La salvación es lo único que pone el cielo de fiesta, así es que no se preocupe. Dios quiere tener fiesta en los cielos cada vez que una persona se arrepiente, ¿verdad? Y es tocada, es alcanzada por las buenas nuevas, porque es lo que dice la Biblia, que es cuando el cielo se pone de fiesta, cuando una persona tiene ese contacto, ¿verdad? Y experimenta la relación con Dios en el nuevo nacimiento. En Génesis capítulo 4, Dios inicia el rescate del hombre. El primer acto de violencia se registra aquí en este capítulo, tiene que ver con un culto a Dios. La historia se repite, ¿verdad? Hasta la actualidad. Los hombres cambiamos las indicaciones de Dios, nos gusta hacer eso, y esas indicaciones son contra la propia naturaleza de Dios cuando nosotros las cambiamos. Se han caído en riñas y actos brutales, en guerras motivadas por el celo religioso a través de la historia. Lo que debe unir a los hombres los separa. Si Dios nos debe unir, en este caso la religión separa, ¿verdad? Las ideas. Pero veamos, continuamos con este capítulo. Es Dios quien elige, sí, en su soberanía, por su gracia y su justicia, con un sacrificio único y absoluto a los hombres. O sea, todos tenemos la oportunidad en la justicia de Dios. A todos nos ha dado la oportunidad de acercarnos, de llegarnos a Él, porque Él es justo. La elección de Dios se fundamenta sobre su gracia, primeramente. En el versículo 3 nos dice, Dios no tiene predilección por nadie, todos tenemos las mismas oportunidades. Se ofrece un sacrificio, pero no todo el sacrificio de Abel y Caín, uno es aceptable, el otro no. En el versículo 3 y 5 está la pregunta, ¿por qué aceptó a Abel y rechazó el sacrificio de Caín, verdad? ¿Por qué me llegaría Dios a rechazar a mí? Si yo me acerco, ¿por qué me llegaría a rechazar? Parecería que la clase de ofrenda que se ofrecía era dejada a la iniciativa individual, pero no era así. Ellos habían sido instruidos, había una indicación de cómo eran las ofrendas. Si yo le ofrezco algo a Dios y no es aceptable, bueno, no es preguntarme por qué Dios me rechaza, sino tengo que preguntarme qué fue lo que no entendí, la indicación, cuál es realmente la indicación. Pero aquí tenemos un caso donde una ofrenda es rechazada y otra es aceptada. Ambos se manifestaron por el mismo acto de ofrenda, o sea, estaban ofreciendo a Dios por su fe en la existencia de Dios y en el derecho de Él de recibir y reverenciar y hacer culto a Dios. Miró con agrado, dice la Biblia, la ofrenda de Abel y no la de Caín. O sea, los dos estaban ofreciendo, ¿verdad? Querían reverenciar a Dios, los dos querían agradarlo, pero una ofrenda no agradó y otra sí. ¿Cuál es la que agradó? Bueno, podemos decir que la gracia es el favor, es un acto de justicia que no merecemos, es la aceptación, y ya tenía un precedente, la gracia aquí, ¿verdad? Fue aceptada porque había sangre que fue derramada, y la sangre, el precedente que tiene es que redime, ¿sí? Cubre pecados. Esta es la manera de ofrecer a Dios ofrendas de sacrificio. A partir de la manera de Dios, ve el corazón con que se ofrece a Él y la fe. O sea, no solamente es lo que se da, sino la actitud del corazón de lo que estamos ofreciendo a Dios. Sin importar quiénes seamos, Dios no rechaza el corazón contrito y humillado, es lo que dice la Escritura, y un espíritu quebrantado. Esta es la única manera de entrar por sus puertas y llegar a la cruz, donde hay perdón de pecados. Ahora, la elección de Dios se basa en un sacrificio único, aceptable para Él. No es el sacrificio que yo quiera, no es a la manera que yo quiera. Él ha establecido ya todas las cosas. Versículo 4 y 5, Dios no solo elige un hombre por encima de otro, no solo elige una ofrenda por encima de otra, solo la ofrenda de sangre derramada por Él es la única que es aceptable por Él mismo, ¿verdad? Como la única forma de pagar esta deuda que nosotros tenemos por nuestros pecados es vida por vida, es deuda por deuda, pago por pago. O sea que tenemos una deuda, Cristo paga esa deuda. Esto era la única manera de satisfacer el pago requerido por Dios. Cristo fue la ofrenda perfecta para pagar nuestra deuda. Esto es lo que nos hace ser justos. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la única manera, no hay otra más que hay una a través de Jesucristo, ¿verdad? Se demanda fe para hacer efectivo el pago, y se demanda un corazón dispuesto a ofrecer a Dios
a la manera de Él, no a la manera nuestra, rendirse de tal manera que sea aceptable por Él. Y cuando hablamos de fe en Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Así es que cuando nosotros creemos en la obra de Dios, en la obra de Jesucristo y hacemos el pago nuestro, estamos haciéndolo a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. En ocasiones se torna tan difícil porque es tan sencillo y es tan simple, pero nosotros lo complicamos, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho, que nosotros tengamos un mensaje con claridad. Decíamos en un principio un mensaje con claridad, si bien entendible, un trato personalizado a las necesidades y un corazón limpio para poder compartir una palabra entendible y con esa unción, ¿verdad? Esto es muy importante, llegar a la gente. La manera entonces de la elección de Dios se basa en su justicia, y es su justicia únicamente lo que nos hace el camino accesible a través de Jesucristo, nada más. En el versículo 6 y 7 dice que Caín se enoja porque su ofrenda no es recibida, no es aceptable. Se ensañó, se enojó y decayó su semblante porque no se aceptó su ofrenda, ¿verdad? Pero él no había atendido las indicaciones, quería hacerlo a su manera, la manera en que estaba dando, no solamente la acción de dar, sino su corazón como era. Y aquí se trata de lo que hacemos, cómo lo hacemos, tenga que ver también con un corazón contrito y humillado. Lo que ofrezcamos, cuando ofrecemos nuestras vidas como sacrificio vivo, también tiene que ser con un corazón que reconozca su grandeza y que reconozca su obra a favor nuestro, y por la fe podamos hacer nuestro el pago, ¿verdad?, de Jesucristo por nuestra deuda. Entonces Caín se enoja. Dios en su justicia no rechaza a nadie. Si bien hiciera y le dice a Caín, ¿no serías enaltecido? Si hubieras hecho como tu hermano, pues también serías enaltecido, ¿verdad? Pero ¿por qué te enojas? No había hecho bien, ¿verdad? Le dice, el pecado ya está, será como has deseado en tu corazón, es lo que le dice. El sacrificio, la fe, su gracia en darnos a todos la misma oportunidad, nos permite ahora ser vistos sin deuda de pecado, justos a través de Jesucristo ante el Padre. Bueno, la pregunta aquí es si queremos servir a Dios con nuestras propias ideas. ¿Usted lo quiere hacer? Esto es un error. La fe en el corazón se manifiesta aceptando las demandas de Él. El corazón de Caín fue demudado, dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 12, que el corazón de Caín era malo, o sea que no era un corazón recto delante de Dios, no era como el de su hermano Abel, así es que fue rechazado. Tal vez si hubiera ofrecido también a aquel cordero como lo hizo Abel, pero si su corazón era malo, entonces su ofrenda tampoco era aceptada. Se requieren las dos cosas, lo que hacía y la manera que era en su corazón, porque Dios ve el corazón, ¿verdad? Y Dios trabaja en el corazón. Con el corazón se cree para justicia, dice la Escritura. Así que Dios está viendo el corazón y de ahí partimos, pero también es importante cómo lo hacemos las cosas para Dios, lo que hacemos, ¿verdad? Lo que ofrecemos a Dios diariamente, nuestras acciones, nuestras decisiones, todo lo que hacemos, nuestra vida debe de rendirse al Señor y tenerle en nuestro corazón como Señor y Dios, y que su palabra, los principios de su palabra sean los que nos guíen. El corazón de Caín era malo, ahora el corazón de Abel era aceptable a Dios por su fe, por su sacrificio, y él alcanzó gracia y justicia. En Hebreos 11:4 dice que Abel halló gracia delante de Dios y por la fe también fue aceptable su sacrificio. ¿Cómo es nuestro corazón ante Dios? Es mi pregunta. ¿Podemos descansar en el sacrificio de Cristo? ¿Podemos aceptar en fe la manera de Dios, recibir la gracia de Dios, ese regalo que Él nos da de que Jesucristo ya pagó por nosotros, de que fue vida por vida, fue su vida por la nuestra? ¿Podríamos nosotros aceptar ese sacrificio de fe, ¿verdad? Recibir esa gracia. Bueno, el perdón y la salvación son inmerecidas en nuestras vidas, pero tenemos que dejar que su amor, aceptación y justicia nos alcance. Es usted quien decide si abre su corazón a Dios, si recibe esta palabra, si deja usted ahora que la palabra tenga un efecto en su vida y recibe estos principios y los cree. Es usted quien lo decide, no es nadie más. Nadie va a creer por usted, nadie va a morir por usted, nadie va a vivir por usted. Todo lo que usted haga es muy individual, así es que usted tiene una respuesta con Dios. Es muy importante ahora que usted y yo estemos a la altura, sí, de lo que Dios nos ofrece. Hay una elección de Dios y Dios no tiene favoritismos. Él establece las cosas como tienen que hacerse y así tienen que hacerse.
Usted decide si toma las cosas a la manera de Dios. Nos ha dado a Jesucristo y nos da ahora la oportunidad de arrepentirnos, de confesar nuestra maldad, aceptar que hemos hecho maldad contra Dios y contra los demás. Y de esa manera usted y yo podemos recibir la gracia de Dios. Que el Señor le bendiga abundante y ricamente. Esperamos que esta palabra pues le oriente. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Dios los bendiga a todos.